Somos integrantes del Grupo 5 y hoy vamos a hablar de uno de nuestros peruanos más universales, de un poeta que ha sido traducido en infinidades de idiomas y que es leído y estudiado en grandes facultades del mundo. Y hablaremos de César Vallejo. César Vallejo no solo fue un poeta, es un hombre que plasmó sus pensamientos y su compromiso social en la narrativa y que expresó sus sentimientos en la poesía. Vallejo no solo escribió, sino que vivió lo escrito. Sus obras reflejaban su anhelo por vivir. Hablar de Vallejo es hablar del Perú, es hablar de Colacho Hermanos, sátira escrita en el año de 1934, pero que no fue publicada por el autor en vida debido a que muchas editoras lo rechazaron. Su obra refleja una falsa democracia y una consecuente lucha de poderes. Empecemos. Biografía de César Vallejo. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra del Norte del Perú, un 16 de marzo de 1892. Fue el menor de una familia de 11 hermanos con ancestros vinculados al sacerdocio. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1905-1908. Ante la imposibilidad de ingresar a la universidad debido a su precaria economía, trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma en año de 1913. Trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915. Trabó amistad con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, encabezado por Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Publicó luego las primeras versiones de algunos poemas que compondrá más adelante, como son Los Heraldos Negros. En 1918, César Vallejo se trasladó a Lima como consecuencia de un desengaño amoroso, publicando Los Heraldos Negros como evidente influencia del modernismo, principalmente en el diario de Herrera y Racing y de Chocano. Resultó involucrado en unos violentos incidentes, siendo detenido junto a uno de sus hermanos por incendio, asalto, homicidio frustrado y robo azonado. Esclarecida la injusticia de su detención y encarcelamiento de cerca 4 meses, el poeta encontró tiempo suficiente para cursar estudios de filosofía y letras en la Universidad de San Marcos en 1921. Trilce se supone un hito en la poesía de la lengua española. Ha sido comparada por la crítica con La Tierra Baldia, Residencia en la Tierra y otros textos capitales. Su estancia en Europa. En 1923 publicó 2 obras narrativas, Escalas melografiadas y Fabia Salvaje. Ese mismo año abandonó el Perú con destino a París, atraído por la cultura francesa. En 1927 conoció a Georges Philippard. Ya casado, la pareja recorrió Berlín, Leningrado, Moscú, Praga, Viena, Budapest, Venecia, Florencia, Roma, Génova, Niza. En 1930, el poeta fue expulsado de Francia por sus actividades políticas, instalándose en Madrid, donde publicó la segunda edición de Trilce con el prólogo de José Benjamín y un poema de Gerardo Diego. César Vallejo se afilió al Partido Comunista de España y publicó su novela El Tusteno en 1931. El 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía,
César Vallejo falleció en París, en la clínica Arago, tal como lo anunció en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. En la obra Colacho Hermanos o Presidentes de América, como personajes principales se puede apreciar a dos hermanos, Cordel y Acidal, dueños de una tienda en Taque, aldea de los Andes peruanos. Luego, como personajes secundarios, vemos Novo, hijo de Acidal, Orocio, encargado en la tienda de los hermanos Colacho, Kennedy, gerente general de la empresa Corporación Quivilca, Zavala, un joven blanco y fino que las circunstancias convierten en el preceptor de los hermanos Colacho, Tapa, sirvienta de Colacho, Don Rupe, padre de Talla, Machuca, Rubio y Benítez son los empleados de la empresa Corporación Quivilca. La Rosada o Zoraida es la querida de Cordel. Pancho es el hombre de confianza de los hermanos Colacho. Soldado Pachaca, el abogado Trozo. Como coroneles vemos en la obra Serpa, Bando, Colongo y Caraza. Como doctores, doctor Segarra y el doctor del Surco. Como secretario, Roque el Edecán. En el presidente del Congreso intervienen ministro de Justicia, doctor Collar, el prefecto, el general Natón, el coronel Colongo y el coronel Carraza. Cuadro primero. Un domingo radiante, mediodía en Taque, aldea de los Andes, al interior de la tienducha de los hermanos Colacho, está Acidal, muy atareado arreglando su bazar. Él, retaco, gordo, colorado y sudoroso, su aspecto es el de un obrero de 40 años. Atiende su negocio cuando llega su hermano Cordel y le muestra su preocupación por la deuda que tiene con tú. Horas más tarde llega el rapazuelo, quien les entrega una invitación del alcalde para almorzar. Los hermanos, muy emocionados, empiezan a imaginar lo que esto significa para ellos y a organizar su respuesta y asistencia a la cita. El cuadro segundo. Una tarde, en el gran bazar de los hermanos Colacho, en las minas de oro de Cotaroa y de la provincia de Taque, Cordel, vestido contra el frío, aparece en una oficina confortable y elegante. Frecuentemente les echa un vistazo a Orocio y a Nudo, quienes atienden el negocio. Más tarde aparece Mr. Teno, gerente del Quivilca Corporación, quien le solicita a Cordel 50 personas más para las minas, ya que los obreros siguen huyendo y muriendo. Después de esto, ingresa el comisario al bazar, quien es testigo del aprovechamiento de Cordel hacia una pareja de soras. Luego, el yanqui regresa para ofrecerle a don Colacho un puesto en la política a beneficio, por supuesto, del Quivilca Corporación. En el cuadro tercero, el escenario es el comedor de los hermanos Colacho, parte de una espléndida casa en Taque. Acidal y Cordel, convertidos ahora en patrones, tienen a una criada llamada Tara, india de 20 años. Luego de esto, en la cena, Acidal conversa con Zavala, un hombre blanco delgado de 25 años, quien es el que les da las instrucciones de cómo comportarse si éste quiere entrar al mundo de la política y saber desenvolverse en la sociedad. Más tarde ingresa don Ruco, que es el padre de Talla, un indio cincuentón a quien don Acidal llamó para que le leyera las hojas de coca y le dijera cuál iba a ser su futuro. Por medio de estas se entera de que su hija está embarazada de alguno de los hermanos Colacho. Más tarde llega Cordel, quien le pide hablar a solas con su hermano y le comenta los planes que tiene Mr. Kennedy de volverlo presidente de la República en beneficio del Quivilca Corporación. Cuadro cuarto. 10 de la noche. El bazar está cerrado para la clientela. Cordel y Mr. Kennedy toman un par de copas de whisky
celebrando el viaje de don Colacho. En plena velada, tocan la puerta e ingresan los empleados de la Quivilca Corporation. Estos últimos honran cada vez más al Yankee. Más tarde, deciden jugarse a la Rosada, siendo el ganador el gerente, mandándola a llamar para divertirse con ella, a tal punto de embriagarla y abusarla sexualmente. Ya en la mañana, Mr. Kennedy despide a Cordell indicándole las pautas a seguir al llegar a su destino. Cuadro quinto. Ya en la capital, en la casa política de Cordell, este dialoga con Acidal, a la par que recibe instrucciones de Zavala hasta el ingreso de Trozo y de Pachaca, a quien convencen de eliminar al coronel Tequilla, para luego ser cuestionado por Trozo, que se muestra en desacuerdo con la poca información que le dan, razón por la que es encerrado en el sótano. Luego de esto, hacen su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse a la revolución. A su retiro aparece disfrazado el coronel Tequilla, acompañado de un batallón. Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Luego de esto, hacen ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo, para que confiesen el paradero de este. Seguidamente, ingresa un grupo de personas de altos y bajos rangos para definir los cargos políticos que ocuparán cuando se llegue al poder. A causa de esto, se genera una discusión entre el coronel Bando y el doctor Segarra por el cargo del doctor del Surco, quien cuestiona los ideales revolucionarios. Cuadro sexto. Aquí se presenta un Cordell a presidente, con la presencia de un secretario, Roque, de un edecán. La primera visita que recibe es la del doctor Soizadol, por un encargo de cigarros importados. La del presidente del Congreso, por la traición de 2 parlamentarios. El ministro de Justicia, por una guerra de obreros a mando del agente Alberto Azuela. Al recibir la visita de su hermano, ministro de Fomento, decide Cordell hacerle sentar en la presidencia y cederle al general Chotango el cargo que deja a su hermano sin autorización ni evaluación de alguien, mientras él hace un necesitado viaje a Nueva York. Después, el ya actual presidente recibe anuncio, monseñor de la localidad, sorprendiéndose del cambio de presidente. Seguidamente, la señorita May se presenta con la muchedumbre reclamando pan y trabajo, mandando al prefecto enviar armamentos para contrarrestarlo. El encuentro del general Natón, expresidente, y su planeación contra el gobierno. Luego, la retención y posterior fusilamiento de los Colachos y colocación del general Colongo como presidente y de Celar como secretario. Casos de abuso de poder en la obra Colacho Hermanos. Siendo el abuso de poder uno de los mensajes que nos da la obra teatral Colacho Hermanos, identificaremos escenas teatrales donde se evidencie estos casos dentro de la obra. Así mencionaremos al primer personaje, Mr. Kennedy, quien tiene un poder económico dentro de Quivilca, y haciendo uso de este poder económico, exige a Cordell 50 peones para Quivilca Corporation en una de las escenas. Sin más que hacer, Cordell solo obedece a las órdenes de Mr. Kennedy de cumplir con la orden de llevar 50 peones para Quivilca Corporation. Sí o sí. En otra de las escenas, no solamente evidenciamos abuso de poder económico, sino también socioeconómico y sociopolítico. Además, también presenciamos injusticia y abuso sexual. En una de las escenas, personajes como Rubio, Machuca, el comisario, Mr. Kennedy y Cordell abusan sexualmente de Zoraida, o la Rosada, como es identificado el personaje dentro de la obra teatral. Abusan sexualmente de ella y estando en presencia del comisario, quien no hace nada por evitarlo y mucho menos por hacer justicia para Zoraida. Simplemente no vio nada. Estos son unos casos también que se ven en la actualidad. Estos son casos que hemos evidenciado abuso de poder socioeconómico, sociopolítico dentro de la obra. Muchas gracias.
César Vallejo nos muestra la explotación a los indígenas, la discriminación social, explotación social a la servidumbre, como por ejemplo cuando Mr. Kennedy abusó de la empleada de Acidal, y Cordel Colacho eran unas personas humildes, tenían una tienducha, la misma que prosperó al entablar una amistad con la minera transnacional, ¿no? Llegando a ser la principal proveedora y abastecedora de alimentos. Los Colacho empezaron a trabajar para esta mina contratando personal, los mismos que sufrieron abusos, discriminación, ¿no? Estas personas eran abusadas por su condición de indígenas, y entre otras cosas que siguieron en la obra. Después de ser personas humildes, los hermanos Colachos, al tener poder, participaron de estos abusos totalmente. Esta obra trata exactamente de un fraude a la democracia peruana y la sumisión de personas que por ostentar el poder frente a las transnacionales tenían que hacer lo que ellos les pedían. Abuso de poder en la obra Colacho Hermanos y en la actualidad. Estos textos y la militancia ideológica política marxista de Vallejo constituyen el magma germinal de la pieza de teatro que toma como asunto la farsa de democracia burguesa en el Perú y su sumisión ante los poderes de las transnacionales en la economía y la política. En nuestra época actual vemos cómo se manifiestan hechos similares ante la sumisión y la pasividad de nuestros gobernantes, atribuido a una cómplice constitución. Se manifiesta abiertamente una aceptación al manejo de nuestra economía que afecta enormemente al pueblo. En la obra vemos, en un primer momento, el abuso que cometían los señores Colacho con la población analfabeta, a quienes engañaban constantemente con la venta de sus productos, principalmente el alcohol, la manipulación del voto para favorecer a sus intereses de personajes adictos a ellos y posteriormente a ellos mismos cuando incursionaron en la política. Lo vemos en la actualidad en nuestros electores, donde los candidatos visitan las zonas urbanas marginales y del campo para llevarles dádivas a la población e inducirlos a mejorar su situación económica bajo la premisa de que al llegar al poder ellos los apoyarán en todas sus carencias, hecho que finalmente vemos que no sucede. Y ahora también vemos el abuso que se cometen contra las mujeres por los militares y las autoridades de la época. Y en nuestra actualidad apreciamos lo mismo, abusos cometidos por los gobernantes, como se ha denunciado en más de una oportunidad, abusos cometidos por congresistas, ministros y funcionarios públicos. La obra también nos pone de manifiesto las imposiciones de las autoridades a sus políticas de gobierno bajo la premisa de que son favorables al pueblo. En nuestra actualidad vemos cómo las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo dictan normas y leyes que en teoría favorecen al pueblo, pero que en la práctica solo buscan favorecer sus intereses, dejando de lado los intereses verdaderamente que favorezcan al pueblo. Colacho Hermanos. Apreciamos la identificación del autor respecto a uno de los grandes problemas sociales que afronta el país desde aquellas épocas hasta hoy en día. Hablamos de la corrupción y falta de valores éticos por parte de los representantes legales al interior del país. Estos solo buscan beneficiarse individualmente y hacerle favores a sus allegados. En esta obra nos permite ver cómo se mancha una estructura política a través de coimas, pagos irregulares y supuestos favores a otros funcionarios públicos, que a su larga afectan a la sociedad y consigo mismo al pueblo.